I look in your eyes, something I can't explain, make me feel so alive. You know you hold my love, baby. You hold my love in your precious hands. And if you take it away from me now, it'll be more than I can stand. If I didn't love you, if your love wasn't mine, nothing else would matter, baby. Oh, there'll be no reason or rhyme. If I didn't love you, if you didn't love me too, I'll be lost in a needle world if I didn't love you. Come give me your hand, girl. Look me in the eye. When I say I love you forever, I swear that was no lie. And if I didn't love you, if I didn't care, time would pass so slow, I'd be on a one-way ticket nowhere. And if I didn't love you, if you didn't love me too, I'd be lost in a needle world if I didn't love you. I'd be lost in this needle world if I didn't love you.
Sí, buenas tardes. Bienvenidos a la 7ª conferencia del FIMES 2018. Bueno, en este caso, pues nos van a hablar de series de tiempo. Usualmente cuando hacemos análisis de series de tiempo, series temporales, pues siempre pensamos en hacer análisis de estacionalidad, ¿no? Análisis de tendencia, análisis, digamos, sobre pues, cosas que tienen que aplicar los filtros de Kalman, etcétera. Normalmente eso se hace cuando se hace análisis de series de tiempo. Sin embargo, hoy el doctor Lev Guzmán nos va a hablar de propiedades que son muy recientes sobre las series de tiempo. Son propiedades de escalamiento y dimensión fractal. Entonces, pues vamos a escuchar al doctor Lev Guzmán de la UPITA del ITN, pero antes vamos a ver el protocolo, digamos, asociado a los siniestros, porque ya se ha vuelto una regla institucional. Muchas gracias por haber venido y le doy la palabra al doctor Salafi Bosch. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Nuevamente, como siempre, tenemos que hacer esto, recordar que en caso de sismo debemos salir sin perder tiempo, sin empujar, sin gritar, tomando en consideración a los demás. Justo enfrente de estas puertas prácticamente hay otras 2 salidas de emergencia. Ustedes pueden salir por cualquiera de ellas en caso que sea necesario. Sigan las instrucciones también del personal de protección civil. Que no se nos olvide eso y estemos pendientes al respecto. Muchas gracias por su asistencia y que disfruten mucho la conferencia interesante del día de hoy. Bienvenidos. Buenas tardes a todos, gracias por su asistencia. Yo les voy a leer una muy breve semblanza del doctor Guzmán Vargas, egresado distinguido de la Escuela Superior de Física y Matemáticas. El doctor Lev Guzmán realizó la licenciatura en Física y Matemáticas, la maestría y el doctorado en esta escuela, y hizo un postdoctorado en la Universidad de Northwest en Evanston, Illinois, en Estados Unidos, y actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3. Es muy joven para haber llegado ya tan rápido al nivel 3. Bueno, algunos se tardan 30 años o más, ¿no?, para llegar al nivel 3, pero él es muy joven. Entonces, él tiene 46 publicaciones, es el dato, así, 46 publicaciones internacionales, 8 participaciones en libros, 12 tesis dirigidas, tanto de licenciatura, maestría, doctorado. Ha impartido 20 y tantas conferencias internacionales, en congresos, igual nacionales, y bueno, actualmente es profesor titular C de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Tecnologías Avanzadas de nuestro instituto, la UPITA, y está a cargo del Laboratorio de Sistemas Complejos. Bueno, pues, en algún momento pues hemos tenido alguna colaboración, ¿verdad? La Escuela Superior de Física y Matemáticas, los compañeros de UPITA, por ahí tenemos un proyecto de sismos que se echa a andar este año. Bueno, pues ahí colaboramos con Lev Guzmán, con Israel Reyes, también de esta escuela, y bueno, hay mucho que hacer en el campo de la física no lineal y los sistemas complejos, la termodinámica de campos finitos, y en todo eso se ha puesto a investigar el doctor Lev Guzmán, series de tiempo cardíacas, en fin, ya él nos platicará sobre lo que he estado investigando en estos años, y bueno, les aseguro que es una conferencia muy interesante. Entonces, pues sin más, vamos a escuchar al doctor Lev Guzmán Vargas y le damos un fuerte aplauso, por favor. Bueno, gracias y gracias a los organizadores. Voy a hablar más fuerte. Decía que gracias a los organizadores por la invitación.
Es un gusto estar aquí para hablar de lo que tenemos en Boquita. Realmente el origen de este grupo está aquí. Volver a casa. Bueno, el título, como está escrito, voy a hablar de algunas propiedades de escalamiento y multifractalidad en serie de tiempo. Poco a poco voy a ir viendo cosas más precisas de esto, pero antes era comercial. Tenemos el grupo de Loquita. En los últimos años hemos hecho investigación referente a muchas áreas de lo que tiene que ver con en particular redes complejas, esta producción dinámica. Hemos estudiado lo que se llama la organización compleja en textos, lo que se llama dinámica de conflictos, redes físicas, biológicas, también en colaboración con la física, estudiamos precursores sísmicos, señales eléctricas, y también hemos estudiado señales biológicas, en particular la variabilidad cardíaca, los señales del corazón y del cerebro, entre otras cosas. Bueno, y estas son algunas imágenes representativas. Bueno, un poco para entrar en materia de lo que en esta plática, voy a hablar primero que tiene que ver con algo que se llama escalamiento. Conforme vaya avanzando la plática, voy a ir mostrando los temas. Bueno, cuando decimos escalamiento, nos podemos referir a muchas cosas. Sin embargo, es bueno, digamos, contar la historia desde básico. En particular, Galileo fue uno de los primeros que estudió esta propiedad que voy a empezar a describir. Él puso a observar cómo era el comportamiento del tamaño de los huesos en distintas razas de perros. Entonces, incluso va a coleccionar huesos. Por ejemplo, si uno considera un hueso es 3 veces el tamaño de este, por ejemplo, Galileo lo que se preguntó es cómo se comporta el grosor de ese hueso que es más grande en relación al grosor del que es pequeño. En particular aquí tengo 3 veces el tamaño del pequeño. Y entonces la pregunta clave es, ¿el grueso es 3 veces la sección transversal del pequeño o no? La respuesta es sorprendente. Resulta ser que no siguen una ley lineal, es decir, el grueso va más rápido que lo largo, de manera que esto impacta mucho en el diseño de lo que es un organismo. Este dibujo es original de Galileo. Aquí exageró un poco la sección transversal, pero muestra cuando uno crece las cosas, no necesariamente siguen una relación lineal, y es justamente lo que se ve aquí en el exponente 3 medios. 3 medios es 5, mayor que 1, lo cual habla de una relación, no sé, como superlineal, que va más rápido que es. Si uno sigue investigando cómo se han venido dando estas ideas, por ejemplo, si consideramos lo que se llama el ritmo metabólico, es decir, la tasa a la que se consume energía en relación a la masa, esto fue estudiado por Kleiber, en la década de 30. El ritmo metabólico con la masa obedece una relación que se llama sublineal con un exponente 3/4. Esto quiere decir que no necesariamente al ser más grande el animal, su tasa metabólica crece en proporción lineal, digamos, ¿no? Sino que es sublineal. 3/4 es 0.75. Esto es bien conocido porque todos sabemos, por ejemplo, cómo late el corazón de
animales pequeños en comparación a cómo late el corazón de animales grandes. Un ratoncito tiene una frecuencia cardíaca muy alta comparado con la frecuencia cardíaca de un elefante. Entonces, esto también lo podemos analizar así. El ritmo cardíaco en relación a la masa, de hecho, sigue una ley inversa, exponente menos un cuarto. Si yo voy a la vida media de un organismo, pues esta sigue una ley también sublineal con el exponente positivo un cuarto. Es decir, animales pequeños viven menos que animales grandes. Eso también lo digo así. Eso ha llamado mucho la atención, de manera que si yo colapso estas dos relaciones, por ejemplo, el ritmo cardíaco contra la vida media, se dan cuenta, se anulan los exponentes y lo que queda es una constante que se conoce, se puede calcular fácilmente, que es alrededor de 10 a la 9. Es decir, en promedio un organismo ser vivo con corazón, al nacer está programado para latir este número de latidos durante una vida, ¿no? Promedio. Ya cada quien sabe cómo se la gasta, ¿no? Era muy agitada, atendiendo a bares, a shows, que les en la frecuencia cardíaca, o con vida muy parsimoniosa y nada agitada, ¿no? Pero en promedio, pues esto ya está escrito al nacer. Con lo que quiero decir es que el número de latidos que consume un ratoncito o un colibrí es en promedio igual al número de latidos de un elefante, solo que uno lo consume en el orden de años o meses y el otro más en el orden de años, como los elefantes, ¿no? En promedio un gato vive 15 años o 20 años, mientras que un elefante vive mucho. Bueno, regresando a lo del ritmo metabólico, que es muy representativo de esta propiedad, se llaman leyes salométricas. Esta es una tabla original construida por Leiber, con experimentos con distintos tipos de animales, de ratas, elefantes, perros. En el eje horizontal está puesto, logramos el peso del cuerpo de estos organismos, de estos animales, y en el eje vertical está el calor liberado. Si se dan cuenta, la línea roja es la que ajusta los datos experimentales, y justamente esa es la que nos da la información de esa relación de escalamiento que nos lleva al exponente 0.75, el exponente 3/4. Si uno separa lo que son los animales que tienen temperatura constante, digamos como nosotros, en otro grupo se ponen los animales que adaptan la temperatura al medio, y otro tipo de organismos. Si uno abarca todas estas escalas de vida, digamos, de los tamaños de los organismos, podemos ver que la misma relación es vigente, es decir, hay una especie de propiedad universal aquí. Lo más importante es que si uno quiere decir existe un tamaño como predefinido para la vida, pues eso no es tan fácil de concluir. De hecho, lo contrario es más bien lo que se sugiere, es decir, no existe organismos que privilegiadamente tengan un tamaño preferencial. Eso es muy importante y habla de muchas cosas en esta gran diversidad. Hay muchas interpretaciones para esto. No hay una teoría afianzada que responda estrictamente o de manera muy clara por qué el exponente, por qué la relación es 0.75, el exponente 3/4. Sin embargo, hay intentos para explicarlo. Y tiene que ver con cómo es la distribución a nivel del sistema cardiovascular en un sistema que tiene corazón. Y la energía puede fluir de una manera muy óptima en el organismo y estar balanceado y hacer que el organismo haga así. Bueno, pero matemáticamente, ¿qué nos está diciendo esta propiedad? Bueno, nos está diciendo que si yo
cambio el argumento de una función que le escribo así, es decir, como un valor, una función elevado a una variable que le eleva un exponente, de esta relación. Recuerden que esta escala es log-log. Esa forma de escribir las cosas me permite hacer esta transformación. Si yo cambio el argumento por un factor lambda, puedo recuperar la forma de la función multiplicada por el factor lambda elevado a un exponente gamma. Este exponente gamma es muy importante porque me da esa información acerca de qué tan inclinada o no inclinada está la relación que tengo en mis datos. Bueno, y de manera más importante, cuando yo tengo esa estructura, puedo pensar que no existe una escala, es decir, estas medidas no están concentradas en un valor preferencial para la masa. Bueno, si uno piensa en otro tipo de sistemas, quizás más cercanos a los que ustedes han estudiado, por ejemplo, en distribuciones de probabilidad, que generalmente son secuencia de datos que se van dando, digamos que se van registrando en un sistema, y uno quiere pensar cómo se clasifican, cómo los clasifican. Pues lo más simple es decir, bueno, esos datos son aleatorios, es decir, tanto aparece un valor como aparece otro y no tienen mayor relación. Pues bueno, si uno observa estadísticas o registros de cosas, en sismología, en geografía, en economía, finanzas, etcétera, uno puede llegar a que existen estas llamadas distribuciones de probabilidad que se pueden caracterizar por una forma funcional muy sencilla que es dada por esta expresión, es decir, la probabilidad es igual a una constante por la variable elevada a un exponente. El exponente es negativo, es decir, la función cae porque es de probabilidad. Y algo muy importante es, si uno quiere calcular los momentos de esta expresión, pues rápidamente puede uno recurrir a la definición y llegar a una conclusión de que va a poder definirse lo que se llama momentos de la distribución si el exponente satisface ciertos valores, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, mientras lambda sea más grande, es posible definir más momentos asociados a la distribución. Pero si lambda es pequeño, digamos 1, por ejemplo, pues ahí ya tengo problemas para definir incluso el primer momento, que es el que, digamos, más nos interesa, que es lo que se llama la media, ¿no? Cualquier curso de estadística nos recomiendan aprendernos esa propiedad. Y otra forma de ver la misma información en una distribución de probabilidad es lo que se llama la distribución acumulativa sobreviviente. Aquí olvidé escribirlo, pero esencialmente es esta definición. Y si se dan cuenta, guarda la misma estructura, excepto que el exponente está restado 1, ¿no? Entonces, yo puedo construir las funciones de probabilidad dada la información o construir las distribuciones acumulativas sobrevivientes, y es lo que se muestra aquí en estos paneles. Aquí voy a hablar de al menos 6 casos. Por ejemplo, si uno piensa en lo que se llama la frecuencia de palabras, es decir, ustedes agarran un texto y cuentan cuántas veces se repite cada palabra que encuentran. Eso es lo que se llama la famosa ley de Zipf, voy a hablar un poco más adelante de ella. Si uno hace esa estadística de la frecuencia, lo que encuentra es que la distribución es precisamente tipo power law, lo que se llama, la caracteriza un exponente aquí. Y ustedes se van a las citas que tienen los artículos publicados en cierta área de conocimiento, pues resulta ser que también obedecen esta distribución. ¿Qué quiere decir? Bueno, que hay pocos artículos que tienen... Hay varias maneras de decirlo, pero en general puedo decir que existen pocos artículos con muchas citas, ¿no? Conforme se va uno a mayor número de artículos, se da uno cuenta de que esos artículos tienen menos citas, y eso es una propiedad. Es decir, hay algunos que son más famosos que otros, ¿no? Y lo mismo pasa por lo que se llama los éxitos de los sitios de tráfico en Internet, por ejemplo, Google, Yahoo en su tiempo, etcétera, etcétera. Existen algunos sitios que son como muy visitados, ¿no? Todos en la mañana van a Yahoo o van a Google a buscar algo,
entonces tiene demasiadas peticiones, se vuelven muy populares. Y eso está dado también por estas distribuciones son precisamente las acumulativas. Otro tipo de estadísticas se obtiene, por ejemplo, en Amazon, ahora que hay registros de cómo se venden los libros, pues resulta ser que hay unos pocos libros que son como los hits, ¿no? Todos quieren leer ese libro y se vuelven muy populares y los compran. Mientras otros son poco vendidos y entonces, en general, cuando uno agrupa todo lo que pasó en un año en Amazon, pues encuentra uno este tipo de distribución. Lo mismo pasa con las llamadas recibidas, este es particular en Estados Unidos, y algo quizás más cercano a nosotros es lo que se llama la ley de Gutenberg-Richter, con la magnitud de los sismos. Existen pocos sismos, existen muchos sismos pequeños, mientras yo me voy a magnitudes más grandes, el número de ellos va decreciendo. Todos sabemos que existe cada vez menos sismos intensos y eso lleva a una... Bueno, ¿cuál es la moraleja de todo esto? Bueno, que si se dan cuenta, la forma genérica de la distribución es exactamente una ley de potencia, donde lo importante es encontrar el exponente que caracteriza esta distribución. Bueno, hablando un poco del lenguaje, que es algo que voy a tener un poco antes de la conversación de tiempo, es, como decía, la ley de Zipf. En la ley de Zipf, particularmente, uno busca la frecuencia de las palabras existentes en un texto contra el rank o el ranking de palabras, es decir, la palabra más frecuente le asigno rank 1, la menos frecuente rank 2, etcétera, etcétera, y voy construyendo una gráfica como esta, es decir, aquí pongo en el eje horizontal el rank, aquí pongo la frecuencia, y por ejemplo, aquí tengo el resultado de 30 libros que analizamos, que más tarde les voy a presentar, y uno analiza cómo se comportaron esas frecuencias. Pues resulta ser que recupera uno exactamente ese exponente para textos, por cierto, son textos escritos en inglés. Y es bien conocido que, visto la estadística de la ley de Zipf, para el inglés el exponente es justamente cercano a 1. Para otros idiomas es cercano a 1, ¿no? Con sus variaciones, pero el inglés es distinguido por tener esa propiedad. Otra forma de ver leyes de potencia o leyes de escalamiento en estos sistemas, en particular en lenguaje, es que si uno agarra un libro, esto se conoce como ley de Zipf, y uno avanza en el libro y cuenta el número de palabras distintas conforme avanza en el libro, encuentra uno una propiedad tipo ley de potencia, y está dado en esta gráfica. En el eje horizontal está el número de palabras distintas, en el eje horizontal está el número de palabras, y en el eje vertical está el número de palabras distintas. Es decir, si yo tuviese un texto donde todas las palabras son distintas, cosa que es, digamos, el texto es corto, es posible, pero hay cierta longitud para la cual se me van a agotar las palabras, ¿están de acuerdo? Sin embargo, si yo quiero expresar ideas, necesariamente tengo que repetir palabras en algún momento, ya sea artículos, lo que sea. Entonces, no siguen una ley lineal, es decir, conforme crezco la longitud del texto, el número de palabras no necesariamente sigue una ley lineal, esa longitud, porque, como lo dije, se me acaban las palabras. Entonces, si uno hace el plano log-log del número distinto de palabras contra la longitud del texto, resulta ser que los datos se ajustan a una pendiente, un medio, y es la famosa ley de... Esta es una especie de ley alométrica, pero en un sistema creado por el ser humano, el lenguaje. Todos sabemos que para comunicarnos, pues es un proceso que efectivamente están dados explicaciones. Es un proceso que es un balance entre comunicar y no gastar tanta energía.
Si quisiéramos hablar con pocas palabras, tendríamos que repetir muchos sonidos y quizás no comunicar tanto. Si habláramos muy variable, gastaríamos mucha energía y quizás comunicar, pero bueno, y con caso. Entonces, lo que está detrás probablemente son cosas así. Más aún, si uno analiza, por ejemplo, textos escritos, y uno va buscando, por ejemplo, cada cuánto se repite una palabra, sería como una recurrencia, pues lo que encuentra uno es también, no una ley de potencia, aunque sí una ley importante, si uno hace la correspondiente transformación a este plano, partiendo de esta expresión, distribución o exponencial tirada, donde B es el parámetro más importante. B igual a 1 me recupera el caso exponencial, y si uno analiza esta expresión en este plano, por ejemplo, para textos escritos, el tiempo de recurrencia sigue aproximadamente una relación lineal. Es otra propiedad importante de escalamiento. Bueno, uno puede decir, bueno, el lenguaje, pues es un sistema que han estudiado los lingüistas de manera muy precisa y todo. Sin embargo, hay muchas cosas que siguen abiertas. Por ejemplo, aquí presento este resultado de 2011 de estos autores, donde hacen énfasis en la distribución, en la ley de sí, la F es la frecuencia contra el rank y el exponente. Esperamos que para el inglés este era 1, ¿verdad? Beta igual a 1. Bueno, esos autores aquí graficaron el valor del exponente contra algo que le llamaron el sistema de comunicación. Y mientras más a la derecha estén, quiere decir que son sistemas de comunicación más elaborados, más estructura. Entonces, empezando por lo básico, por ejemplo, si yo analizo una secuencia de símbolos aleatoria, pues lo que encontraría es que la ley de sí es cercana al cero. Bueno, el exponente ha creado me voy a otros sistemas, por ejemplo, la ley de Benford. La relacionación de ella es como la aparición de los dígitos de los números en la cifra. El 1 tiene el 30% de probabilidad de aparecer comparado con el 9. Y así para todos los dígitos, entonces eso sería un exponente un poco menos 0.3. La secuencia de ADN, este mensaje que se llama adhesivo, es el que mandaron al espacio de Carl Sagan. Hubo toda una ceremonia para hacerlo. Un mensaje de cómo está organizada la vida en la Tierra, con los conocimientos de la vida. Ese tiene un poco más grande el exponente. Otros sistemas como ardillas terrestres, monos tipo ardilla, tipo de ballenas, delfines, es un caso interesante, y los humanos, ¿no? Y aquí están unas etiquetas y también la etiqueta A, que quiere decir infantes y adultos. Es decir, cómo cambia el exponente en el lenguaje de seres que son infantes contra adultos. Tú sabes que para humanos, por ejemplo, crece, para delfines crece y luego vuelve a crecer, pero todos están en esta franja alrededor de -1, que es lo que se considera de alguna manera Esto es muy importante. Recientemente ha habido estudios sobre caracterizar este tipo de organización desde el punto de vista más energético, es decir, con voz hacer transformaciones a frecuencias y analizar cómo se dan esas contribuciones en la organización cuando las personas están hablando. Algo similar a lo que cómo se determinó el exponente aquí trabajando con delfines. En los delfines parece ser que la importancia no solo está en el tipo de sonido, la agudeza y los componentes de frecuencia de los delfines, sino también las pausas que hacen también llevan información. Entonces, es muy importante estudiar este tipo de sistemas desde esta perspectiva, y en particular estos autores lo hicieron un poco con esa idea de decir,
si vamos a buscar vida fuera de la Tierra, ¿dónde debemos fijarnos en las señales que pudiésemos detectar para decir sí son elaboradas, y tienen que ver con el. Y la moraleja es que tiene que ser en esta base, ¿no? Bueno, entrando un poco más en materia, como les dije, cuando tengo distribuciones de probabilidad, pues muchas de ellas siguen relaciones tipo ley de potencia. Aquí muestro 3 casos. Una que tiene que ver con la paridad de Ferrol, una que es biológica, que es se llama el latido cardíaco, la duración del ciclo sería el número de latido, sería el tiempo de duración del interlatido. Este sería lo que se llama el número de cicloscopía, y este sería el. Entonces, si se dan cuenta, estas 3 series de tiempo tienen distinto aspecto, y un poco la idea es cómo las caracterizo. Es decir, ¿qué tiene que ver un punto acá con un punto previo, n pasos atrás? Bueno, no es fácil porque tiene uno que lidiar con algo que se llama no estacionalidad. La media aquí uno la calcula de por aquí, pero no es representativa del sistema. Sin embargo, esta, por ejemplo, que es mejor comportada, en esta sí podría decir el valor medio es representativo, y así podría yo seguir caracterizándola. Bueno, sin embargo, si uno recurre a transformaciones o análisis que tienen que ver con precisamente esto, explotar lo que se llama el escalamiento, uno puede llegar a obtener información de manera indirecta que te evitan hacer como evaluaciones con metodologías erróneas. Uno puede calcular la potencia espectral, por ejemplo, de este tipo de secuencias, sin embargo, al ser no estacionarias, la información de la potencia espectral de la análisis de Fourier se puede llevar a conclusiones erróneas. Voy a hablar brevemente de este método, que se llama análisis de tendencia, que precisamente explota esa propiedad de escalamiento observada, y la idea es muy sencilla. Ustedes tienen una secuencia de datos como esta, muy irregular. Entonces lo que hacemos es le restamos la media y la acumulamos. Con ello obtenemos esta lineal negra que es más suave, que llamamos integrada, y luego hacemos lo que se llama un análisis por cajas. Dividimos cajas de tamaño n y hacemos la siguiente operación. Restamos el valor experimental del valor, restamos el valor experimental integrado menos el valor de lo que yo voy a llamar el ajuste lineal que está señalado aquí en rojo. Puede ser lineal, puede ser cuadrático, sin embargo el lineal es el más básico. Si yo ajusto en esta caja de manera lineal, se dan cuenta, existe una desviación de la línea integrada respecto a ese ajuste. Entonces lo que me interesa explotar es, dada la estructura de la serie, cómo se comporta esta desviación de las líneas negras comparadas con lo que yo le llamo el ajuste en esa caja, que está representado en rojo. Y lo hago para todas las cajas que yo definí en mi secuencia. Bueno, eso se llama evaluar la fluctuación media que está dependiendo del tamaño de caja que yo seleccioné inicialmente. Lo que hago después es crecer el tamaño de caja y ver si ocurre precisamente un escalamiento como este. Aquí muestro una gráfica representativa, es decir, aquí grafico el logaritmo del tamaño de la caja contra el logaritmo de esta fluctuación que definí acá, y lo que encuentro es que si la serie presenta ese escalamiento, puedo decir lo que se llama comúnmente que es una serie autosimilar, es decir, existe un exponente que caracteriza las fluctuaciones en este plano log-log. Y de manera más importante puedo decir que si el exponente tiene cierto valor, puedo hablar de las propiedades dinámicas de la serie original. En particular, por ejemplo, si el exponente es cercano a 1, puedo decir que tengo memoria de largo plazo, lo que se llama el ruido 1 en F. Si el exponente es 0.5, está más ajustada
la distribución de puntos, estoy hablando de ruido sin memoria, ruido descorrelacionado. Si el exponente crece hasta 1.5, hablaría yo de que tengo correlaciones con memorias con ruido browniano. Bueno, este método lo que hace es precisamente explotar esa propiedad de escalamiento, que es muy importante. Si se dan cuenta, típicamente los valores están acotados desde un régimen sublineal, que sería 0.5, hasta un régimen superlineal, que sería, 0.5 hasta un régimen superlineal, que sería 1.5. Bueno, uno puede seguir buscando cómo caracterizo la organización temporal en las series de alguna manera, mediante alguna transformación como lo acabo de ver con el método DFA. Otra forma de hacerlo es lo que se llama transformar una serie de tiempo a una red. Lo que implica transformar una secuencia de datos o de valores a una red, pues es que yo puedo explotar todas las herramientas de las redes complejas para caracterizar la serie original. Sin embargo, transformar una secuencia muy irregular como esta a una red no es algo sencillo. Sin embargo, existen ideas o métodos para hacerlo. Un método muy recurrente es el que se llama método de visibilidad. Nosotros lo aplicamos a lo que se llaman secuencias de longitudes de palabras, regresando al lenguaje. Es decir, yo tengo un texto y me olvido de las letras que lo componen, sino me centro en decir cuántas letras tiene cada palabra. Entonces, yo lo que veo es que las palabras tienen distinta longitud, es decir, tienen distinto número de letras. Y entonces, por ejemplo, si yo grafico el número de letras contra la palabra consecutiva aquí, la longitud de la palabra contra la palabra consecutiva en un texto, pues puedo ver que esta va a ser muy irregular, ¿no? Tendré una muy larga, una corta, etcétera, etcétera. Y la idea es cómo caracterizo esta organización temporal, o por qué se escriben. Sí, una palabra larga va después de una corta, o después de una palabra larga sigue una larga, o dos cortas son consecutivas con mayor probabilidad. Ese tipo de respuestas queremos saber. Bueno, si hacemos esta transformación, es muy sencilla, es decir, lo que hago es fijarme en cada valor de la secuencia y dibujo una línea recta hacia los valores que veo. Sí, es decir, si no encuentro un obstáculo, conecto este valor con los que pueda, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero que este sí puede conectar con este, sin embargo, este que está acá no puede conectar con este porque es la barrera. Visibilidad quiere decir eso, es decir, si lo ve, lo enlaza. Y entonces puedo construir una red. Bueno, este es formalmente lo que acabo de explicar. Y llego a algo como esto, que es lo que puedo caracterizar. ¿Cómo caracterizo sistemas como estos? Bueno, pues para empezar empiezo a ver que algunos están más conectados que otros, ¿no? Y en particular eso tiene que ver desde el punto de vista geométrico, pues de que va a haber algunos más grandes que otros, y estos van a tener más posibilidad de enlazar a muchos más. Bueno, ese tipo de nodos, de valores, son los que se llaman hubs. Son los que concentran el mayor número de enlaces, y eso me permite caracterizar una red. Esto, rápidamente voy a decir, por ejemplo, la distribución de grado es simplemente contar las conectividades de cada enlace que aparece en mi red. O sea, dada la matriz de adyacencia, que es la que me encierra todas las conectividades, simplemente hago el histograma de cuántos enlaces tiene cada nodo, hago la estadística, hago el histograma, y encuentro que para cierto tipo de redes lo que tengo es precisamente un escalamiento, es decir, conforme yo crezco el tamaño del grado, la probabilidad de que existan esos nodos va decreciendo, pero decreciendo siguiendo en un plano log-log una línea recta. Entonces, nuevamente, ese escalamiento me permite caracterizar la red mediante un exponente que es indicativo de qué tan rápido o qué tan lento decrecen las conectividades. Y en particular, que muy a la derecha de la distribución voy a tener nodos con
pocos nodos con muchos enlaces, y esos son los que van a ser importantes en mi red. Similarmente puedo analizar otras cantidades, aquí no voy a hablar de tantas. Simplemente, por ejemplo, el clustering, que es algo así como aglomeración, es algo así como decir, si tengo n enlaces, la probabilidad de que esos enlaces estén conectados entre ellos. ¿Cómo? ¿Qué tan amigos son mis amigos? Si todos mis amigos se conocen entre sí, tengo un clustering alto. Si tengo amigos que no se conocen entre sí, entonces tengo un clustering bajo. Y lo que se ha observado para un tipo de redes muy especiales es que precisamente, si yo grafico el clustering como función del grado del nodo, hay un tipo de redes que se llaman jerárquicas que justamente satisfacen siguen una ley de potencia donde el exponente beta es cercano a -1 y eso caracteriza también las conectividades. Ese tipo de redes jerárquicas también son muy frecuentes en la naturaleza. Y lo que quiere decir es que conforme yo me voy hacia los nodos muy conectados, estos tienden a compartir poco a sus vecinos. Son como egoístas, ¿no? Ellos tienen muchos enlaces, pero permiten que ellos se conecten poco entre sí. Por eso es que el clustering es bajo en la distribución. Bueno, para hablar un poco de los resultados que hemos obtenido, regresando a los análisis de textos que hicimos, para las secuencias de longitudes de palabras, lo que hicimos fue hacer la transformación de visibilidad, construir la red y construir la distribución de probabilidad de conectividad. Entonces, lo que tengo es, aquí no se ve, en la siguiente lámina lo voy a decir, tengo cerca de 30 libros escritos en inglés, de distintos tipos, es decir, novelas, ensayos, en distintas épocas también. Construimos las conectividades y observamos que todos más o menos siguen una distribución power law, es decir, la probabilidad contra el grado decrece siguiendo más o menos la misma tendencia. Estos son los códices que tienen esta estructura. Lo importante aquí es cómo se comporta el gamma. Haciendo el análisis, haciendo los ajustes necesarios, uno puede decir que al parecerse estas y aplicar un método, un test de significancia para ver si las puedo juntar y ello tener conclusiones, lo cual lo he verificado, vimos que existen dos escalas para la distribución. Para grados pequeños siguen este exponente que es 1.7, para grados grandes siguen este exponente que es un poco menor, que es 1.3, y luego dijimos, bueno, pero ¿contra qué comparamos? Pues lo que hicimos fue decir, bueno, tomo el texto original y lo que hago es, voy a hacer permutaciones arbitrarias entre las posiciones de las palabras. Entonces, estos resultados fueron hechos para el texto tal y como está escrito, siguiendo la historia. ¿No? Al revolver las palabras, lo que estoy destruyendo precisamente es esa memoria. Porque el texto ahora no va a tener sentido, voy a tener un texto desordenado. Y lo que pasa, hicimos la transformación y encontramos que la distribución, es la representada aquí en rojo, esa colapsó a un valor cercano a 2. Entonces, pues gruesamente la conclusión podría ser que para escalas pequeñas, la forma en cómo se ordenan las palabras es más o menos bastante cercano al régimen aleatorio, es decir, 1.7 está cercano a 2. Mientras que si me voy a escalas largas, o sea, los nodos más conectados, estos se separan bastante del valor 2. 1.3 comparado con 2 ya es bastante importante. Y entonces la memoria en los textos está precisamente, la modulan los nodos muy conectados, que son las palabras largas, que son los que tienen más grado. Eso fue producido por un test de significancia, del cual no voy a hablar. Sin embargo, sí voy a comparar si esa información que estaba yo viendo con visibilidad es coherente con lo que yo observo en DFA. Por ejemplo, si analizo con el DFA cómo se comportaron esas secuencias de palabras y hago el análisis del tamaño de ventana contra la fluctuación, encuentro precisamente esos dos regímenes de los que hablaba a través de la distribución de grado.
En escalas cortas es cercano a 0.5, que dijimos que era el caso ruido blanco, ruido sin memoria, mientras en escalas largas el exponente crece, diciendo que precisamente ahí hay memoria, con lo cual es muy consistente con lo que observamos mediante la transformación a visibilidad. Bueno, estos son los libros que conectamos, algunos religiosos, son la Biblia y el Corán, y estos son los resultados de los exponentes en estas escalas, digamos, escalas cortas y escalas largas. Entonces, como pueden ver, también existen casos donde el escalamiento no es único, sino, en este caso, precisamente hay dos regiones que siguen al inicio una tendencia y después, conforme me voy a las escalas grandes, siguen otra tendencia. Bueno, y aquí también, para verificar, graficamos los exponentes cuando revolvemos el texto original y volvemos a calcular el exponente del método DFA y encontramos que justamente el caso donde revuelvo el texto colapsan a 0.5 tal como esperamos, es decir, cuando yo tengo un texto es mezclado, no esperaría tener memoria. Justamente lo hago para destruir esa organización temporal. Existen muchas cosas que se pueden hacer, no voy a hablar de eso. Lo aplicamos también a secuencias de actividad sísmica, es decir, aquí la altura ya no es la longitud de palabra y no es la magnitud de un sismo. Tengo el tiempo y hago lo mismo, ¿no? Voy a una red y la caracterizo. Bueno, agarramos tres regiones, México, Italia y el sur de California, que son muy activas y estudiadas en sismos, y calculamos la distribución, en este caso la acumulativa sobreviviente para las tres regiones. Justamente en México es la que está mejor caracterizada por un comportamiento de power law, como es cercano a 2, mientras que para Italia desviaciones sobre todo en la región de sismos grandes, que son los que me llevan a grados grandes. Bueno, voy a hacer una pausa solo para ahorita tenemos una maestría avanzada, un doctorado avanzada, y nuevamente vamos a empezar el PC, con lo cual es posible es bueno. Bueno, con eso voy a pasar a la segunda parte de la charla, pero no sea más tediosa, porque voy a enseñar algunas fórmulas, y dicen que enseñar fórmulas no es buena idea, pero en este caso va a ser. Voy a hablar con una cita hacia Mandelbrot, que es uno de los pioneros de nuestra área, y ya Mandelbrot señalaba esta idea de que si uno quiere caracterizar los patrones en la naturaleza, para fines prácticos, la longitud de esos patrones o cómo se comportan esos patrones, uno puede llegar a una conclusión que son infinitos. Es decir, si uno los empieza a estudiar, encuentra uno tal diversidad, tal complejidad, que se queda uno asombrado como caracterizar las cosas. Mandelbrot, pues, al ser pionero de esto, pues dio muchas ideas de cómo atacar el problema. Uno de los artículos más importantes y que ¿no? Fue titulado algo así como ¿qué tan larga es la costa de Gran Bretaña? Existía la idea de si la costa es muy larga o muy pequeña. Como saben, Gran Bretaña pues es una isla que es muy irregular en su borde. Y pues gracias a los matemáticos se pudo resolver o dar muchas ideas para atacar el problema. Uno de los conceptos que está atrás de todo esto que afirma Mandelbrot es algo que se llama autoafinidad o autosimilar. Cuando hablamos de fractales y en particular de series de tiempo, pues podemos rápidamente ver que si yo tengo una evolución como esta, irregular, hago un acercamiento y obtengo esta, que en general estadísticamente tiene el mismo aspecto que la grandota.
Luego, si tomo otra parte, nuevamente obtengo una evolución que estadísticamente es muy parecida. Esa propiedad es precisamente la que define este tipo de sistema. En particular, el exponente de Hurst es un exponente llamado exponente de rugosidad que se usa para caracterizar ese hecho. Si yo tengo un incremento en una función, en una frecuencia, y yo aíslo cómo se comporta el incremento en la función, sería un incremento vertical en una serie de... Veo que tengo que pesarla por un exponente elevado, por un factor elevado a un exponente, donde h me va a decir qué tanto comprimo verticalmente las cosas. Si h es 1, ¿se dan cuenta? Pues solo depende de lambda, y el escalamiento es... Si h es 0, pues realmente tengo algo admitido. Si h en particular es, por ejemplo, un medio, pues me da otro régimen, y esto lo vamos a ver enseguida. En particular para series que se llaman autoafines, si yo tomo un incremento en mi función en serie de tiempo con un desplazamiento L, es decir, la observo al tiempo en la posición X más L, en la posición X, puedo decir que tengo una relación en promedio, en esta secuencia, del tamaño del salto elevado a ese exponente, que es precisamente el exponente. Este necesariamente está entre 0 y 1 para tener sentido, y en muchos tipos de secuencias uno puede ver que al tomar el promedio pues uno está llevándose muchos detalles de la transformación. Sin embargo, si yo me fijo solo en un incremento, puedo darme cuenta de que esta relación de escalamiento es precisamente función de la posición. Y al ser función de la posición, pues necesitaré indagar qué pasa paso a paso en una evolución. En particular, por ejemplo, para series que le llamamos monofractales, el exponente de Hurst da información acerca de esa rugosidad de la evolución. Por ejemplo, si yo estoy cercano a lo que llamo el valor 0.5, estoy en algo muy conocido que se llama el régimen browniano. Y ahí lo que veo es que es justamente una combinación de rugosidad y suavidad que es muy importante. Y eso es bien sabido, porque finalmente un movimiento browniano puro, digamos, no es más que la acumulación de procesos descorrelacionados. Conocido. Si yo me voy hacia valores de h mayores a 0.5, lo que veo es una propiedad que se llama antipersistencia. Es decir, si tengo un decremento, lo más probable es que ocurra un decremento. Y en caso contrario, si me voy a h mayores a 0.5, tengo una propiedad que se llama persistencia. Es decir, al tener un crecimiento, la propiedad de crecer es alta, y entonces obtengo evoluciones como estas. Se dan cuenta, h cercanos a 1, casi la evolución es bastante suave, más lisa, mientras que en el límite opuesto tengo mayor irregularidad. Se llama persistencia. Bueno, seguro que existe mucho interés por estudiar, se llama índices financieros. Aquí solo digo un ejemplo. Si uno agarra el estado de valores, aquí reporta el trabajo de autores para 4 índices, pero bueno, aquí están otra colección. Y si uno, bueno, esos autores lo que hicieron fue calcular el exponente de Hurst, que mencioné, y ver si era constante o cuánto variaba para uno. Y aquí los ordenaron de menor a mayor, y se dan cuenta que existen algunos índices que están debajo de 0.5, mientras que otros están acá, arriba de 0.5. De acuerdo a los que estudian economía, lo ideal es lo más cercano a 0.5, hablaría de una buena liquidez del mercado. Es decir, cualquier perturbación es inmediatamente olvidada del sistema.
Sin embargo, en la realidad, pues, eso no existe. Sin embargo, es interesante esa explicación. Solo con el comportamiento de Hall puede uno caracterizar la dinámica global del sistema. Bueno, sin embargo, para ir un poco más allá y caracterizar series de tiempo, uno puede decir, dada esa irregularidad del sistema, ¿cómo caracterizo el sistema? Porque finalmente enfrento pues, desde no estacionalidades hasta otros factores, como podría ser ausencia de datos, etc. Entonces, una metodología muy recurrente es la de contar, se llama por cajas, y con ello explotar lo que se llama el escalamiento para determinar la dimensión de un objeto. Por ejemplo, si tengo una serie como esta, es irregular, y hago un cajeo pues, así muy grueso, en verde están coloreados los que contienen valores en la evolución. ¿Se dan cuenta? Pues, tengo poca estadística. Hago más fino el cajeo, y aíslo las regiones que poseen puntos de la evolución, pues aumentó el número de cajas y puedo hacer una estadística jugando con eso, con el tamaño de mi medida contra el número de, en este caso, rectángulos o cuadrados que necesito para cubrir el objeto, ¿no? Eso es bastante intuitivo. Y eso es precisamente lo que se explota en la definición formal de dimensión. Es decir, si yo tengo el número de objetos de tamaño delta multiplicado por el tamaño delta elevado a un exponente d, me doy cuenta de que si decrezco el tamaño de mi medida, sería equivalente a esta cuadrícula, reduzco el tamaño de la cuadrícula, pues necesariamente el número de segmentos o en este caso de cuadrados que necesito para procesar el objeto crece. Entonces, este crece, delta decrece, y entonces puedo llegar a 0 o a infinito. Bueno, resulta ser que para objetos que tienen una propiedad donde se puede definir un valor, es decir, que esta cantidad no diverja en este límite, define algo que se llama la dimensión de Hausdorff. Y esto pues es muy importante porque me permite despejar esta dimensión de Hausdorff de aquí, porque al ser este valor constante, para poder definir esto, pues hay una relación inversa entre el tamaño elevado a la d y el número de objetos que necesito para cubrir el objeto. Entonces, eso me lleva a una definición estándar, una definición fractal, etcétera, etcétera. Sin embargo, puedo ir un poco más allá. ¿Qué pasa si ahora peso la forma de contar? Es decir, no todos los objetos que cubren, no todos los segmentitos o, en este caso, rectángulos que cubren al objeto pesan lo mismo, sino pondero esa probabilidad que pertenezcan a cierta caja por un componente Q, pues entonces esta medida la generalizo a esta sumatoria, donde esta sumatoria en general me lleva el número de elementos que necesito para cubrir el objeto, que depende de Q y obvio de delta, y nuevamente multiplicado por delta elevado a la d, y nuevamente en el límite, pues diverge o es 0. Sin embargo, para algunos objetos va a ser finito y puedo definir algo que se llama, algo equivalente a lo de la dimensión acá, pero le llamo exponente de masa. Eso, pues, si se dan cuenta, exploto esta relación de que es finita y puedo llegar a un despejando delta de negativo, puedo explotar esta relación de escalamiento y determinar este exponente de masa como este límite, el logaritmo del número de objetos de tamaño Q, así, contra el logaritmo del tamaño de característicos que uso para mí. Bueno, esto es como la teoría formal, digamos, suena muy bien y fácil. Sin embargo, cuando uno lo aplica, pues se da cuenta que no es tan fácil. Sin embargo, antes de pasar a ver las aplicaciones, existe una relación entre el exponente de Hausdorff
del que hablé en un inicio, y este exponente de masa Q que acabo de decir. Y la relación es muy sencilla, es QH más 1, y a través de esta relación de tau Q puedo llegar a lo que se llama espectro de especialidades para definir lo que se llama el espectro multifractal, tomando una transformación de Legendre entre tau y f de alfa, pasando por alfa, que sería una nueva medida, un nuevo exponente que viene de la derivada de esa función de masa respecto a Q. ¿Q quién es? Pues Q, digamos aquí, era el exponente que pesaba las probabilidades y puede tomar tanto valores positivos como valores negativos. Bueno, esta relación es la que me permite caracterizar de manera completa lo que se llama un sistema multifractal, que no es más que determinar este f de alfa que corresponde a cada alfa. Este alfa es el que se conoce como exponente de Hall, o en algunos textos matemáticos de Holder, y habla de cuál es la contribución, sería como la probabilidad de la participación de estos exponentes fractales en la distribución que caracteriza a mi sistema. Bueno, para hablar un poco de por dónde van las ideas, yo puedo determinar este tau como función de Q, donde Q son lo que llamamos el peso de las probabilidades, pueden ser positivas o negativas, y determinar la relación. A partir de ahí también puedo construir el H de Q porque sé una relación directa entre H score generalizado y el tau. Y a partir de esta información puedo hacer la transformación de Legendre para caracterizar o determinar lo que se llama el espectro multifractal. La interpretación del espectro multifractal es relativamente sencilla, es decir, el eje horizontal es el alfa, que es la derivada del tau contra el tau como función de Q, y qué tan alta sea la gráfica en f de alfa, me diría como qué tanta participación tiene este exponente en las propiedades fractales de mi objeto. En particular, si es muy angosto, quiere decir que tengo muy poquitas alfas que caracterizan al sistema. Si es muy ancho, diría que tengo yo la participación de muchas alfas que caracterizan el sistema. Bueno, entonces eso hablaría de decir, una señal que es muy multifractal necesariamente debe tener un espectro multifractal. Bueno, para decir cosas prácticas, resulta ser que cuando uno tiene datos reales, quiere uno aplicar la definición, tal como lo dice el libro, para determinar el exponente de masa, y con ello determinar el espectro multifractal, pues las cosas no son tan simples porque existen problemas como el número de datos que tengo, la diferencia de muestreo de datos y muchas otras. Entonces, en la práctica, el método o la teoría sirve de manera como guía. Sin embargo, otros autores, particularmente estos autores, propusieron que el método de FA del que hablé se puede generalizar. Es decir, en lugar de tomar las fluctuaciones de manera sencilla, puedo involucrar el momento Q que caracteriza el formalismo multifractal y entonces calcular las fluctuaciones, pero ahora dependiendo de ese momento Q. Y la forma como lo hicieron es relativamente sencilla. Toman la fluctuación que yo definí en el caso de FA normal, la elevo a la Q entre 2 y luego hago la correspondiente normalización y después divido entre 1 en Q. Cuando Q es positiva, entonces lo que estaría diciendo es que lo que estoy tomando o como poniéndole más peso son a las fluctuaciones grandes. Cuando Q es negativa, me enfoco en ver las fluctuaciones pequeñas. Y entonces eso es una especie de microscopio también. Las fluctuaciones pequeñas las agrando y veo cómo contribuyen y minimizo las grandes y luego hago lo opuesto cuando voy de Q positivas a negativas. Entonces, esa forma de analizar las cosas, bueno,
me la puede dar lo que se llama el escalamiento generalizado en Q. El mismo escalamiento que observé en el caso de GA original lo puedo ver ahora, pero ahora involucrando Q. Entonces, si hago lo mismo para una serie irregular, digamos, lo que voy a obtener es nuevamente un plano. Puedo determinar el exponente de escalamiento. Este es el logaritmo de la escala contra el logaritmo del tamaño de K contra el logaritmo de la fluctuación, y la pendiente es la que me va a decir el valor del escalamiento, que tiene que ver con las correlaciones de las que hablé en el método de GA. Bueno, entonces, ese valor del exponente es el que yo puedo poner en esta gráfica, el eje vertical, contra Q. Entonces varío Q, cambio Q, y veo cómo cambia el exponente. Si la relación aquí es muy horizontal, lo que diría es que independientemente del valor de Q, el valor de H de Q va a ser el mismo. El exponente de Horst va a ser el mismo. Eso quiere decir que la serie es genuinamente monofractal. Sin embargo, si tengo desviaciones, si tengo curvatura, lo que diría es que para distinto Q tengo distinto valor de Horst, lo cual diría que tengo riqueza de exponentes de Horst. Entonces, vuelvo a hacer lo mismo, puedo determinar H de Q, y regresando al formalismo multifractal, pues, dada esta relación, puedo construir tau de Q y construir el espectro multifractal. Y eso es lo que hacemos en alguna aplicación que hicimos. Agarramos secuencias de interlatido cardíaco, 30 pacientes, una enfermedad que se llama fibromialgia, presentan dolores generalizados. Sin embargo, no es posible determinar orígenes, es un estudio, no hay nada exclusivo, y la forma de atacar pues tampoco está muy definida. Entonces, neurólogos realmente se estudian este tipo de pacientes. Y también se agarraron 30 sujetos sanos. Estas mediciones fueron llevadas a cabo en el ciudad. Fueron 30 cada uno de ellos, y se muestra el dato de un paciente sano. Esta es la duración del interlatido cardíaco contra el número de latidos. Y este es para el caso de pacientes con disminución. Se pueden ver de manera simple. Uno no puede discernir quiénes tienen irregularidades, son muy parecidos. Entonces, sin embargo, al aplicar el análisis multifractal, el método de DFA, podemos construir estos planos, determinar los H de Q como función de Q. Y lo que encontramos es que en promedio, ¿qué presentan los promedios? Bueno, aquí solo se muestran 1000 datos. Los datos que nos pasaron los cardiólogos fueron de una semana, y grabaron día y noche. Entonces, estos datos son diurnos, pero aquí para fines solo mostramos 10.000 latidos, que son alrededor de 3 horas. Encontramos que, por ejemplo, los pacientes con fibromialgia, el H de Q está consistentemente arriba de lo que están los sanos. Es decir, tienen un Horst generalizado que siempre se mantiene por arriba al variar Q. Esto habla de algo que es, bueno, en la gráfica tau de Q contra Q no se ve nada, sin embargo, sí se ve que está curveado, lo cual habla de acá de la no linealidad, es decir, presencia de multifractalidad. Cuando uno construye los espectros, es decir, qué tanto contribuyen los alfas a la dimensión F de alfa, pues resulta ser que los enfermos están ligeramente a la derecha, lo cual indica que este deslizamiento hacia la derecha lo hacen que los exponentes de Horst dominantes están actuando un poco más, suavizando la señal de manera que la acercan a lo que sería 1.5. Bueno, aplicando test estadísticos pudimos ver que se separan ambos grupos, es decir, los valores de H de Q comparado con pacientes estaban significativamente diferenciados. Es decir,
uno puede confiar en que esos exponentes, dados así, sí te llevan a decir, tenemos un paciente en este país. Si solo te fijas en el ancho, son muy parecidos. Si te fijas en los dominantes, estos sí están deslizados. Los enfermos están deslizados a la derecha. No lo hicimos. Lo que hicimos fue qué tanto es con respecto al máximo, qué tanto se lanza a la izquierda, qué tanto es a la derecha. Y otros parámetros que nos llevaron digamos, a reforzar el hecho de que cuando se tiene esta enfermedad, lo que está pasando es que los mecanismos de control están actuando de manera menos eficiente, y por eso es que se da Bueno, hicimos, como siempre, uno tiene los resultados, tenemos que pensar cómo les creo o no les creo. Bueno, lo que hicimos fue, tomamos la serie original de interlatidos, la revolvemos, le rompemos la secuencia original como fueron tantos, y volvimos a repetir el proceso, es decir, aquí están los datos originales, y aquí están los resultados cuando ambas series fueron revueltas. Y si se dan cuenta, las dos colapsaron a la muy cercanas a 0.5, lo cual habla de que efectivamente se destruyeron las correlaciones. Y graficamos, conseguimos el espectro, pues, nuevamente aquí están los originales y los barajeados revueltos que fueron hacia 0.5 y reduciendo su multifractalidad. Lo cual habla que al revolver los datos, pues justamente destruye. Y luego hicimos algo más. Dijimos, bueno, pues, ¿qué pasa con la no linealidad? Nos han argumentado que la no linealidad está metida en lo que se llaman las fases. Dada la secuencia original, yo puedo hacer una transformada de Fourier e irme a determinar las fases. Luego tomo esas fases tal como están, las revuelvo y aplico la transformada inversa, y entonces obtengo una nueva serie que ya no tiene la misma distribución de valores, sin embargo, puedo garantizar que tiene el mismo espectro de potencia, es decir, tiene las mismas correlaciones lineales. Lo que destruí fue las correlaciones no lineales, y entonces, si comparo, me doy cuenta que se movieron. ¿Y quiénes se movieron más? Pues resulta ser que fueron los de fibromialgia. Entonces, como conclusión, los que tenían más no linealidad o más multifractalidad de manera, digamos, fehaciente, pues justamente son los sanos. Este test de robustez, pues, digamos que confirma lo que viene la hipótesis, que bajo enfermedad la complejidad tiende a decrecer de alguna manera. ¿Sí? No, bueno, sí, ahí hay una limitante. El rango en el que estamos trabajando es realmente pequeño. Determinamos los exponentes H en este intervalo. Entonces estarías en escalas cortas. Y el número o el repertorio, digamos que podría ser limitado. No quedaría como más de 6. Podemos agrandar esto. Sin embargo, cuando uno agranda la escala de observación, las cosas se mezclan. Es decir, los sanos se comportan muy parecidos a los enfermos, y eso pues es como no tener los resultados atractivos, ¿no? Para clasificar el grupo. Bueno, hasta ahí voy a terminar con esto, y pues voy a dejar aquí unos comentarios finales sobre cómo explotar este escalamiento para analizar distintos sistemas, tener perspectivas, tener presentación. Bueno, cualquier pregunta.
al doctor Lev Guzmán, sobre todo la claridad gráfica sobre esta nueva metodología de análisis de series de tiempo. Normalmente, en análisis de series financieras no se hace análisis con esta metodología. Entonces, pues es innovador para quien hace estudios sobre series financieras, ¿no? Sería novedoso utilizarlo para series en el mercado de valores. Bueno, ahora le vamos a hacer entrega del reconocimiento que le da la Escuela de Matemáticas al doctor Lev. Gracias. Gracias. Bien, y vamos a dar un espacio para preguntas y alguna respuesta. Va a dirigir la sesión de preguntas Jorge Villanueva. Hola, doctor Lev. Yo tengo una duda. Bueno, una duda y quizá si usted podría decirme algo más sobre los resultados que dio del análisis financiero. No sé si pudiéramos ir sobre los distintos índices. En ese sentido, el coeficiente de Hertz que se obtuvo también nos estaría dando, tal como lo dijo, ¿es más lisa o más arrugada, ¿no? La serie. Eso quiere decir que también nos puede dar cierto grado de predictibilidad, y más si tomo ventanas y las promedios, ¿cierto? Para volverla más lisa, la serie original. Y sobre esa nueva serie calcular el coeficiente de Hertz. Eso podría darnos una mayor idea de qué tan predecible sería el movimiento de los índices, ¿o no? Sí, bueno, hay que notar que la escala es muy pequeña. Por ejemplo, aquí es desde 0.46 a 0.57. Es decir, aunque son mayores o menores a 0.5, realmente están muy cercanas a 0.5. Lo cual hablaría de que esa rugosidad, o sea, estás bastante cercano al régimen browniano puro. Y eso, pues, te da información acerca de esa rugosidad, pero no es así como muy clara. Realmente estás en la base. Yo hiciera los ventaneos, eso me analizaría, ¿no? La serie original. Y sobre esos calcular el coeficiente Hertz. Como aquí estamos muy cercanos al régimen browniano, ¿eso cambiaría mucho o no cambiaría? Pues cambiaría la estadística. Sin embargo, al reducir el número de datos, también pierdes la escala donde ajustas el exponente, y eso siempre te lleva a valores que pueden ser anómalos, bueno, no creíbles. Entonces, realmente el siguiente paso, y hay estudios acerca de esto, es analizar realmente la multifractalidad, que es como robustecer las cosas, no solo ver el exponente de Hertz, es una especie de promedio, sino irte precisamente a ese Hertz generalizado que depende de los momentos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué tal, profesor? Pues muchas gracias por la plática. Tengo una duda acerca de si se puede hacer un espectro del coeficiente de Hertz, porque como usted ahorita mencionó, nada más da una medida global, es un promedio de un cierto ventaneo. No sé si el exponente de Hertz cambie con distintas ventanas, o si se puede hacer un espectro del exponente de Hertz. Sí lo puedes hacer a ventanas. Sin embargo, finalmente vas a presentar el promedio de esas ventanas. Entonces, podría ser interesante analizar la dispersión cuando lo analizas de la secuencia completa a cuando analizas la secuencia seccionada y después haces el promedio del exponente. Eso sí podría ser revelador. Sin embargo, como estos exponentes son una especie de promedio, que a su vez llevan un error en el ajuste, hay que tener cuidado cuál sería la estrategia. Sobre todo hablando, la longitud de la serie es fundamental.
Es claro que si tuvieras una serie infinita, pero a fines prácticos es suficientemente grande, es deseable, sin embargo no siempre es disponible o no siempre puedes aplicar el método, ¿no? Puedes tener regiones que tengan una dinámica muy distinta y las estás mezclando con otras etapas, ¿no? No sé, en el caso del peso mexicano, si lo analizas antes de que se diera, se llama, cuando lo liberaron, cuando lo mantenían controlado, por ejemplo, son 2 dinámicas totalmente. Sí. Yo también te felicito por tu plática. He sabido que en el caso de fallas congestivas cardíacas, la Asociación Neoyorquina de Corazón, la New York Heart Association, ha definido un índice que se llama NIHA, ¿no? Y hay NIHA 1, NIHA 2, NIHA 3 y NIHA 4. NIHA 1 es muy cercano a un corazón normal. Y NIHA 4 es cuando la falla es muy severa. La pregunta es si en el caso de la fibromialgia hay grados o niveles de anomalía, unos más severos que otros. ¿Hay o no hay? Sí las hay. De hecho, la siguiente etapa del trabajo es precisamente correlacionar el nivel o la intensidad de la enfermedad o de los síntomas. Eventualmente también se puede hacer una categorización de severidad, por llamarle. Sí. Ahora, por otro lado, dices que tiene que ver con dolor permanente, ¿cómo? Pues ciclos, sobre todo. O sea, entonces tiene que ver con sistema nervioso central, digamos. Sí, de hecho. Entonces, no sé si tendría sentido buscar alguna señal fisiológica ligada al sistema nervioso central y tratar de correlacionarla con las series integrativas. Pues sí, de hecho la esperanza es, por ejemplo, tener simultánea los ritmos cerebrales, poder seccionarlos, o sea, definir los rangos de frecuencia y caracterizar sincronías o correlaciones entre estas manifestaciones a nivel cardíaco. ¿Qué tan común es la anomalía esta? ¿Hay muchos casos? Ha ido creciendo, parece ser que está llamada 2 o 3% de la población, pero creo que va a ir creciendo por los estilos de vida, ¿no? ¿Y hay casos de remisión? Es decir, fibromialgias que crecen hacia la normalidad de nuevo. ¿Hay tratamientos experimentales? El doctor Martínez Lavín, que es con quien estamos trabajando, él es reumatólogo de cardiología, dice que casos de reversibles casi no se dan. Y se dan mayoritariamente en mujeres. De hecho, los pacientes que analizamos nosotros son 100% mujeres, tanto controles como casos. Bien, pues está interesante. Yo solo tengo como una pregunta. No sé si para la enfermedad de esclerosis múltiple hay alguna forma como de colaboración, un tipo de apoyo de diagnóstico, porque esta enfermedad en ocasiones, bueno, yo hablando con algunos neurólogos dicen que es un poquito complicado o compleja poderla establecer de manera firme, porque de repente bueno, en fin, de repente es un poco complicado. No sé si haya algún trabajo que se haya elaborado. Que yo conozca, no. Al menos en México no conozco ningún grupo que esté trabajando. De hecho, para nosotros fue complicado acceder a este tipo de bases de datos. Normalmente los cardiólogos las hacen, pero las estudian desde el punto de vista más clínico, más para estadísticas, digamos, que ellos manejan. Este ha sido como el primer paso y estamos queriendo robustecer, pero al menos en este tipo de enfermedades. En las que mencionas, pues sería muy interesante, pero el problema ahí serían los datos, que fueran como robustos y
¿Alguna pregunta? Si no, pues cerramos nuestra serie de preguntas-respuestas y los invitamos para la plática de mañana sobre las bases de la física cuántica para después conectarlo con las finanzas cuánticas. ¿Está bien? Entonces mañana estará el doctor Avendaño, que es un profesor de física de nuestra escuela, está por acá. Acá está el profesor, lo tendremos mañana los esperamos puntualmente y pues nuevamente le damos un fuerte abrazo a nuestro conferencista.